Parte y postmarxismo y feminismo radical. Por Agustín Laje. Capítulo 1. Del marxismo al postmarxismo. Por Agustín Laje. Los cambios que la izquierda, en términos de su práctica política, fue registrando a lo largo de la historia, fueron acompañados por transformaciones producidas al nivel de las teorías que ella misma barajaba para delinear sus estrategias revolucionarias. Es la eterna dialéctica entre teoría y praxis. De tal suerte que preguntarse qué fue primero, si la teoría o la praxis, es una pregunta incorrecta o por lo menos reduccionista de encarar la cuestión. Lo cierto es que los hechos brindan al intelectual la materia prima para delinear sus teorías, del mismo modo que el intelectual a menudo y con especial importancia en los grupos marxistas le brinda al hombre de acción o al militante la base sobre la cual entender mejor el marco que lo rodea y por consiguiente, conducir sus acciones de manera de lograr mejores resultados. En este capítulo es nuestra intención hacer un breve recorrido teórico que muestre el camino que tomó la teoría marxista hasta desembocar en lo que hoy se llama postmarxismo, y que es precisamente el marco teórico del cual se alimenta la nueva izquierda o neomarxismo. En dicho recorrido pondremos el acento en la cuestión de la llamada hegemonía, concepto que hace las veces de puente entre el marxismo y el postmarxismo, habiendo permitido el paso de una lucha de clases hacia una batalla cultural. Y Marx y Engels. Hay que comenzar desde el origen de la teoría marxista. En Karl Marx y Friedrich Engels encontramos la génesis. Hombres alemanes del siglo XIX, ambos tienen el mérito intelectual de haber sentado las bases de un pretendido socialismo científico frente a los diversos socialismos utópicos y anarquismos que en aquellos tiempos predominaban en la izquierda. Hasta Marx y Engels, todo lo que se había escrito para la causa socialista según la perspectiva de ellos mismos, había estado impregnado de una estrechez que terminaba siendo involuntariamente funcional a los sectores que deseaban frenar la revolución del proletariado. Todo el tercer capítulo, nada menos que del Manifiesto Comunista, obra clave en la divulgación marxista, está dedicado a refutar las teorías socialistas previas al marxismo. Saint-Simon, Fourier, Owen y otros escritores socialistas anteriores a los autores del manifiesto no habían logrado, según Marx y Engels, darle al socialismo una guía científica para la realización de su revolución. El proyecto marxista era, o pretendía ser, muy distinto que el de sus antecesores socialistas. Marx y Engels introducirían las bondades de la ciencia en el estudio de las sociedades frente a las fantasías utópicas de sus colegas que aquellos pretendían dejar atrás. No haría falta mencionar que la historia, empero, terminó dando por tierra con semejantes pretensiones. Las leyes de la historia marxistas, que decían poder predecir la evolución de la historia, jamás se comprobaron, sino que todo lo contrario. La Revolución Rusa, como veremos, fue la gran y paradójica excepción, y la visión de un mundo comunista sin clases y sin Estado fue tan utópica como las mismísimas utopías de las que Marx y Engels renegaban, de forma tal que las disputas ideológicas entre los socialistas no dejaba de ser una delirante riña entre utopistas. La desmesurada pretensión científica del marxismo precisaba de un método no menos monumental para estudiar el curso de la historia e intentar, a la postre, predecir las transformaciones sociales y, más importante todavía, las condiciones de las transformaciones revolucionarias. Es en este sentido que Marx y Engels son hegelianos, esto es, que toman del filósofo alemán George Hegel su célebre método, la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? 15 y en términos lo más simples posible, se trata de un método que supone que en la historia surgen fuerzas opuestas que en su contradicción generan una nueva fase que a su vez genera otra instancia contradictoria, y así sucesivamente. En términos filosóficos, se dirá que a toda tesis corresponde una antítesis, las cuales resultan superadas por una síntesis. La historia avanza, pues, en función de las contradicciones que se generan en su seno. El método de la dialéctica había sido utilizado por Hegel para descubrir el movimiento de las ideas en el mundo. Para Hegel, las ideas de los hombres resultan centrales para explicar los cambios en la historia. En el marxismo será lo opuesto, dialéctica, pero aplicada al descubrimiento del mundo de la materia, y a eso en la jerga marxista se le llama materialismo dialéctico. Pasemos esto en limpio. El motor de la historia es hallado por el marxismo en el mundo material y, más concretamente, en la dimensión de las fuerzas productivas. ¿Y qué son las fuerzas productivas? Para decirlo de forma sintética, son las distintas tecnologías y modos de producción sobre las cuales se apoya la producción propiamente dicha. Sus modificaciones entrañan y explican los cambios profundos en la historia. Así, el taller corporativo resultó superado por la manufactura con su división del trabajo, y esta a su vez fue reemplazada al poco tiempo por la gran industria moderna, hija de la máquina a vapor. Tal es el sentido material de la revolución productiva que sepulta a la sociedad feudal y abre el paso a la sociedad moderna, industrial y, utilizando terminología marxista, a la sociedad burguesa. La idea central del razonamiento en cuestión es que las fuerzas productivas se hallan en permanente avance y generan para sí relaciones de producción empleador-empleado que se traducen jurídicamente en relaciones de propiedad y que generan clases sociales específicas, definidas por su relación con los medios de producción en pugna. Pero el problema sobreviene cuando la evolución de las fuerzas productivas, es decir, el desarrollo de las nuevas tecnologías y maneras de producir, llega a un punto en el cual las formas de propiedad privada terminan frenando la productividad. En esa instancia las sociedades se conmueven y se dan las condiciones materiales para una revolución. De ahí que se pensara que el capitalismo se conduciría a sí mismo hacia su propia crisis, pues llegaría el día en que la propiedad privada sería un estorbo para el propio sistema. La revolución comunista, en virtud de todo ello, sería inexorable, suponían sus cultores.
Ahora bien, y por otro lado, lo que en la jerga marxista se conoce como materialismo histórico, ha quedado resumido por Engels en el prefacio a la edición alemana de 1883 del Manifiesto Comunista que aquel redactara tras la muerte de su socio y colega Karl Marx. Toda la historia ha sido una historia de la lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar, al mismo tiempo y para siempre, a la sociedad entera de la explotación, la opresión y la lucha de clases. 16. Hay que destacar que el denominado materialismo histórico ofrece una sucesión de etapas necesarias en el desarrollo de la historia que culminaría según sus autores con la revolución del proletariado, pero que pasan, antes de llegar a ella, por las revoluciones burguesas como la que el mundo había visto en la Francia de 1789, apenas 29 años antes del nacimiento del propio Marx. El mismísimo manifiesto comunista que ya hemos citado dice que la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. 17. La burguesía, en efecto, poseyó una tarea histórica concreta, la de desmantelar las formas de organización feudales. Pero además el capitalismo burgués es necesario para la historia, en tanto que al tiempo que acelera de manera impresionante las fuerzas productivas. 18. Simplifica las contradicciones existentes en la sociedad en dos grupos antagónicos fáciles de identificar, el burgués y el proletariado. 19. La llamada burguesía ha sido sin lugar a dudas una clase revolucionaria para Marx y Engels, aunque hoy nos suene extraño. ¿En qué sentido revolucionaria? En el sentido de que es la clase que destruye el mundo feudal, rompiendo con los estrechos marcos nacionales de la antigua industria, generando un mercado mundial, revolucionando las comunicaciones e introduciendo el cosmopolitismo. En otras palabras, la burguesía sería funcional durante una etapa de la historia para obrar como antesala de lo que luego sería la vaticinada revolución proletaria. En efecto, según fantaseaban los marxistas, la burguesía desarrollaría impresionantes fuerzas productivas que terminarían acabando con la propia sociedad burguesa. ¿Por qué razón? Porque los marxistas suponen que el desarrollo de esas fuerzas productivas empieza a ser frenado por el régimen de propiedad privada y terminan generando las condiciones para romper con este. La misma rebelión de las fuerzas productivas que acabó con la sociedad feudal debería ahora, en función de la misma necesidad dialéctica, acabar con la burguesía en provecho del proletariado. Y esto es lo que creían estar viendo Marx y Engels mientras escribían su profecía con pretensiones científicas. Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo al de la destrucción del feudalismo. Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. 20. Todo estaba dicho para Marx y Engels y creían haber descubierto el movimiento necesario de la historia y por consiguiente predecir el porvenir político y social. Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar el feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. 21. Los proletarios son entonces la clase social que tiene en sus manos la más importante misión histórica, impulsar una revolución que al destruir la propiedad privada que fundamenta la división en clases, destruirá las clases sociales como tales y su liberación será la liberación de toda la humanidad. 22. Si toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases, el marxismo anuncia una última revolución en la historia, la revolución del proletariado, que abrirá las puertas de un paraíso llamado comunismo, que se realizará tras un periodo indeterminado de dictadura del proletariado. En efecto, tras la revolución, la clase obrera deberá poner a su disposición el poder político para acabar con las relaciones de producción existentes, socializando los medios de producción, es decir, aboliendo la propiedad privada. 23. Y aquí es cuando la dialéctica produce su último movimiento, así como la burguesía como clase dominante supuestamente había engendrado al proletariado como clase dominada, cuando esta última se transforme en clase dominante engendrará la síntesis que coronará el movimiento dialéctico y constituirá el fin de la historia, el advenimiento del paraíso comunista, la sociedad sin clases, sin política, sin Estado, sin religión. Esto es lo que, en pocas palabras, Marx decía que iba a suceder con arreglo a leyes históricas basadas en la ciencia. Extraigamos para concluir lo más importante para nuestro análisis que sigue. El marxismo analiza a la sociedad de manera topográfica o, metafóricamente hablando, con la forma de un edificio. En la base o estructura de la sociedad, el marxismo coloca las fuerzas productivas y sus relaciones de producción, es decir, las tecnologías para producir y las relaciones de propiedad existentes. En la superestructura que se levanta a partir de esta base de carácter económico, los marxistas ubican al Estado, la ideología, la religión, la cultura, etc. Siguiendo con la metáfora edilicia, va de suyo que la manera más fácil de demoler un edificio consiste en reventar los pilares sobre los que éste se apoya, y en esto se ha basado precisamente el marxismo tradicional. Las verdaderas revoluciones se pergeñan al nivel de las relaciones económicas, pues todo lo demás, ideología, Estado, cultura, etc., es apenas un reflejo de aquellas. Lo que hay que hacer
Es transformar el sistema económico y lo otro se va dando por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe revolución propiamente dicha si no se acaba con el régimen de propiedad privada existente de manera tajante. Tratar de dar una lucha al nivel de la superestructura, es decir, por ejemplo, a nivel ideológico o jurídico, sería lo mismo que pelearse con una sombra para el marxismo clásico. En el prefacio de su obra Una contribución a la crítica de la economía política, Marx asevera, siempre es necesario distinguir entre la revolución material en las condiciones económicas de producción, que caen dentro del radio de la determinación científica exacta, y la jurídica, política, religiosa, estética o filosófica, es decir, en una palabra, las formas ideológicas de la apariencia. El análisis que Karl Popper, filósofo alemán detractor del marxismo, hace de este pasaje es interesante para entender lo que sigue, es decir, las modificaciones estratégicas y teóricas que sufrió el marxismo clásico a través del tiempo. En opinión de Marx, es vana la esperanza de lograr algún cambio importante mediante el solo uso de recursos jurídicos o políticos. Una revolución política solo puede desembocar en la transmisión del mando de un grupo de gobernadores a otro. Solo la evolución de la esencia subyacente en la realidad económica puede producir transformaciones esenciales o reales, esto es, una revolución social. 24. Pero todo este castillo de arena empezó a caerse más temprano que tarde, con la mismísima revolución marxista por excelencia, la rusa. 2. La excepción rusa y la hegemonía. Una revolución en Rusia a principios del siglo XX introducirá, por paradójico que parezca, un grave problema teórico para el marxismo tradicional y su filosofía de la historia. El problema puede resumirse en una simple pregunta: ¿cómo podía darse una revolución proletaria en aquella Rusia que todavía no había tenido su revolución democrático-burguesa? Vale decir, la Rusia zarista de 1905 y 1917, años en los que se experimentaron luchas revolucionarias, a diferencia de la Francia de 1789, que tenía una importante burguesía que pujaba por reemplazar el sistema monárquico feudal vigente. Contaba con una situación política en la cual había zares pero no una burguesía latente que pudiera afectarlos. Entonces, según el razonamiento marxista, faltaba una burguesía que hiciera ese trabajo para que a su vez, posteriormente, ésta fuera desplazada por otra clase social, el proletariado. Pero el problema que ponía en jaque las predicciones marxistas fue que la revolución comunista se produjo saltando etapas, puesto que se pasó de una situación feudal directamente al socialismo, sin pasar en el medio por una revolución burguesa. Se habría saltado desde la planta baja al segundo piso sin haber construido el primero, siguiendo el ritmo de las metáforas edilicias. Marx y Engels habían establecido un orden progresivo en el proceso revolucionario, tenían, en una palabra, una concepción etapista de la historia, un desarrollo por etapas, bajo la cual las distintas clases tenían tareas que les eran connaturales. Para ellos, las primeras revoluciones del proletariado tenían que suceder en los países capitalistas más avanzados en virtud de la propia dinámica de las fuerzas materiales que ya hemos visto. La revolución que se dio en la Rusia de 1905-25 estaba ilustrando para sus espectadores, pues, un desajuste magnánimo, el desajuste de las etapas de la historia predichas por Marx y el desajuste de las tareas históricas que cada clase debía asumir conforme a las leyes sociológicas inventadas por el marxismo. Y frente a este problema, dentro de la socialdemocracia rusa estuvieron quienes afirmaron que el proletariado no debía participar como fuerza dirigente del proceso revolucionario, los mencheviques 26, pero también surgieron voces más radicalizadas que reivindicaron la posibilidad de constituir a la clase obrera rusa en cabeza de una revolución, los bolcheviques 27. Años después, Antonio Gramsci, célebre filósofo italiano marxista de la primera mitad del siglo XX, haciendo tambalear la rigidez ideológica del marxismo tradicional, escribirá un texto titulado La revolución contra el capital, en el que ironiza: el capital, de Marx, era en Rusia el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Era la demostración crítica de la fatal necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, empezara una era capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental, antes de que el proletariado pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución. Los hechos han provocado la explosión de los esquemas críticos en cuyo marco la historia de Rusia habría tenido que desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. 28. Como vemos, en opinión de Gramsci, nada menos que los hechos rusos, valga la paradoja, hicieron volar en pedazos los esquemas etapistas del materialismo histórico del marxismo puro. Pero no debemos adelantarnos tanto, la teorización de Gramsci es un tanto posterior a la revolución, de modo que él analizaba en base a los hechos ya consumados, y ya llegaremos a ella. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo hicieron por entonces los teóricos que estaban observando estos desajustes para explicar el salto de etapas que se dio en Rusia y aún más, justificar la praxis revolucionaria de la clase obrera en el marco de una revolución que debía ser burguesa? Del seno de la Segunda Internacional Socialista 29, la cual funcionó entre 1889 y 1923, se recurrirá a un concepto que vendrá a suturar la teoría marxista. Ese concepto fue el de hegemonía. ¿A qué refería la hegemonía en un inicio? Como ya hemos visto, las clases sociales para la teoría marxista tienen tareas históricas bien precisas. La burguesía debe barrer con la sociedad feudal y el proletariado barrer a su vez con la sociedad burguesa capitalista. La hegemonía será el concepto utilizado por el teórico Georgi Plejánov, uno de los fundadores de la Segunda Internacional, para describir y justificar el hecho de que en Rusia la clase proletaria asumiera la tarea burguesa de sepultar la sociedad feudal.
En efecto, el estadio del desarrollo económico ruso estaba tan poco maduro que una débil burguesía no podía hacerse cargo de sus obligaciones históricas, hacer la revolución contra el feudalismo zarista, y a la postre, la clase obrera debía hegemonizar, es decir, asumir tareas que no eran propias a su naturaleza de clase, hacer la revolución contra el capitalismo burgués. Este es el marco del surgimiento del concepto de hegemonía que en su propio origen no puede despojarse del determinismo económico del marxismo tradicional. ¿Por qué? Porque se continúan concibiendo a las clases sociales como grupos con tareas históricas bien definidas, naturales, y la hegemonía es apenas el nombre otorgado al hecho excepcional dado por la asunción por parte de una clase social de una tarea que en teoría no le es propia. En el caso ruso, como se dijo, esa tarea fue la de hacer una revolución proletaria contra un régimen feudal. Algunos cambios ligeros a la idea de hegemonía sobrevendrán con Vladimir Ilich Lenin, el teórico bolchevique por antonomasia y fundador de la Tercera Internacional Socialista. Su lucha teórica se enmarca en su controversia contra el ala de los mencheviques, los cuales siguiendo el esquema etapista argumentaban que en Rusia, por ser un país atrasado con régimen feudal, la revolución sería realizada en dos etapas. Una primera en que el proletariado, el campesinado, la intelectualidad se unirían con la burguesía liberal para derrotar a la monarquía e instaurar un régimen democrático burgués, en donde el proletariado ganaría espacios para luchar por el socialismo. Esa lucha por el socialismo abriría la segunda etapa de la revolución. 30 Lenin, al contrario, subrayaba desde un inicio el carácter reaccionario de la burguesía rusa y estimaba que la revolución debía desde sus orígenes plantear una lucha contra ella, en una alianza de la clase obrera con el campesinado y sin esperar etapa previa alguna. En este punto surge, pues, el concepto de hegemonía leninista como dirección política en el seno de una alianza de clases. 31. La clase proletaria rusa, a pesar de su pequeño número en relación al conjunto de la población, se erige en clase dirigente de las demás clases subalternas, fundamentalmente el campesinado, y establece con ellas una alianza política para hacer la revolución. 32. Pero dicha alianza no modifica la identidad de las clases aliadas. Golpear juntos, marchar separados, es una de las máximas más elocuentes de Lenin, que resume precisamente su concepto de hegemonía. 3. La revolución teórica de Antonio Gramsci. El gran paso cualitativo en lo que refiere al concepto de hegemonía lo dará no un ruso sino un italiano, Antonio Gramsci, 1891 a 1937, a quien ya hemos citado anteriormente y a quien seguiremos mencionando en este trabajo. La primera vez que éste habló de hegemonía fue en el marco de su escrito Algunos temas de la cuestión meridional, y su deuda teórica para con Lenin es admitida en varios pasajes de sus cuadernos de la cárcel, compilación de anotaciones que el italiano hizo mientras se encontraba encarcelado por el régimen de Benito Mussolini. En el texto antedicho, Gramsci aborda el problema de la división existente entre la Italia industrial del norte y la Italia agraria del sur, y el rol hegemónico que debe asumir la clase obrera frente al campesinado que, en términos leninistas, significa el problema de generar una alianza de clases entre el obrerismo y el campesinado en la cual el primero lleve la conducción. Gramsci describe la hegemonía. En estos términos prácticos, el proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, en la medida en que consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas. Conquistar la mayoría de las masas campesinas significa comprender las exigencias de clase que representan, incorporar esas exigencias a su programa revolucionario de transición, plantear esas exigencias entre sus reivindicaciones de lucha. 33. Hasta aquí la hegemonía continúa siendo una alianza de clases, como pregonaba Lenin, aunque empieza a ponerse de relieve la necesidad de comprender, incorporar y plantear, tal las palabras de Gramsci, las exigencias de los grupos campesinos, que parece ir más allá de una simple alianza pasajera. Las consideraciones del pensador italiano no se asemejan en ningún sentido al golpear juntos, marchar separados de su camarada Lenin. Lo que Gramsci empieza a plantear es la necesidad de generar un vínculo mucho más fuerte con la clase campesina en el marco de una lucha común contra el capitalismo. Ahora bien, en el mismo texto, pero poco más adelante, Gramsci da un nuevo salto cuando advierte que la hegemonía sobre los campesinos del sur la mantiene la clase burguesa gracias al influyente accionar de sus intelectuales sobre ese sector. El campesinado está fuertemente dominado en términos culturales y en su visión del mundo por la burguesía, y eso es lo que quiere romper Gramsci. En particular, este menciona al filósofo liberal conservador Benedetto Croce como uno de los responsables de esta hegemonía burguesa por sobre el campesinado, para ejemplificar de qué forma el accionar intelectual resulta vital. Benedetto Croce ha cumplido una altísima función nacional, ha separado los intelectuales radicales del sur de las masas campesinas, permitiéndoles participar de la cultura nacional y europea, y a través de esta cultura los ha hecho absorber por la burguesía nacional. 34. Como vemos, acá se produce un cambio de paradigmas, mientras que para el marxismo clásico luchar en el plano cultural, político o jurídico era más o menos como luchar contra una sombra, para Gramsci esta lucha era la realmente importante. Existe un vínculo muy claro entre hegemonía y cultura para el pensamiento gramsciano. La dominación cultural es el conducto a través del cual la burguesía italiana logra hegemonizar al campesinado del sur. Y es por eso que Gramsci concluye que es vital que proliferen intelectuales comunistas, pues, ¿quién mejor que los intelectuales para lograr cambios culturales? También es importante que en la masa de los intelectuales se produzca una tendencia de izquierda en el sentido moderno de la palabra, o sea, orientada hacia el proletariado revolucionario.
La alianza del proletariado con las masas campesinas exige esta formación, aún más lo exige la alianza del proletariado con las masas campesinas del sur. 35. La idea de hegemonía en Gramsci ha superado, en este orden, la mayor parte del economicismo que aquella contenía. ¿Por qué? Porque ahora la hegemonía precisará en adelante de un accionar cultural que Gramsci llamará intelectual moral. La hegemonía se realiza generando cambios al nivel cultural, y no es una simple alianza económico-política como pregonaba Lenin, ni es la asunción de tareas externas a la propia clase como planteaba Plejánov. La hegemonía en Gramsci se da en un terreno de gran trascendencia, el de los valores, creencias, identidades y, en definitiva, el de la cultura. Toda revolución, anota Gramsci, ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos al principio refractarios y solo atentos a resolver día a día, hora por hora, y para ellos mismos su problema económico y político, sin vínculos de solidaridad con los demás que se encontraban en las mismas condiciones. 36. Dicho de otra manera, la hegemonía ya no se da en la transacción de intereses materiales, sino en el hecho de inyectar en el otro una misma concepción del mundo que anude lazos de solidaridad orgánicos hegemónicos entre grupos que pertenecen a distintas clases sociales, obreros por un lado, campesinos por el otro. Es el vínculo ideológico y no tanto el económico el que da sentido a la formación política hegemónica en Gramsci. El éxito del proceso hegemónico, es decir, de la fusión entre grupos distintos acerca de la conciencia revolucionaria, depende de la confección de una ideología de signo contrario respecto de la dominante que cuestione su sentido común, su forma de ver el mundo, su forma de organizar la sociedad, la economía, la política, la cultura. Pero en Gramsci la clase obrera continúa siendo una clase privilegiada en algún sentido. En efecto, es la clase que tiene la posibilidad de llevar adelante procesos hegemónicos que extiendan los límites de su voluntad a otros grupos sociales también subalternos. La hegemonía parece ser una iniciativa exclusiva del proletariado en su estrategia. Tanto es así que en sus apuntes sobre El príncipe de Maquiavelo, Gramsci designa al partido de la clase obrera como nuevo príncipe. Y en estos términos establece su misión. Una parte importante del príncipe moderno deberá estar dedicada a la cuestión de una reforma intelectual y moral, es decir, a la cuestión religiosa o de una concepción del mundo. El príncipe moderno debe ser, y no puede dejar de ser, el abanderado y el organizador de una reforma intelectual y moral, lo cual significa crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional popular. 37. La importancia de la batalla cultural es a esta altura harto evidente en Gramsci, toda vez que la revolución puede y debe darse a un nivel cultural. Recordemos que para Lenin la revolución había de ser violenta y esta implicaba tomar por fuerza el Estado, imponer la dictadura del proletariado, abolir la propiedad privada, destruir el ejército y la burocracia, haciendo desaparecer a la postre el Estado mismo. 38. ¿Y qué propone Gramsci? Pues que el Estado puede ser permeado desde la sociedad civil y que, en todo caso, su destrucción como organismo al servicio de la clase dominante no se agota en la destrucción del ejército y de la burocracia al modo que Lenin proponía, sino fundamentalmente en la destrucción de la concepción del mundo, que produce y reproduce el Estado para el mantenimiento de su hegemonía cultural y su reemplazo por una nueva. Gramsci está proponiendo, en una palabra, dar una lucha cultural que socave la hegemonía ideológica de la clase dominante, pertrechada en el Estado. 39. Y esta lucha, conectando con el inicio de nuestro análisis, debe ser encabezada por la clase obrera pero habiendo hegemonizado a los demás grupos subalternos, resultando de ello una voluntad colectiva nacional popular. La cuestión de la revolución violenta, tan distintiva del pensamiento marxista-leninista, queda relegada e incluso Gramsci va a hablar de revolución pasiva, como aquella en la cual las clases dominantes se ven obligadas a ir absorbiendo los puntos de vista de las voluntades colectivas nacional populares. 40. 4. El postmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Contemporáneos a nosotros, el argentino Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe han generado otro salto importantísimo en la teoría marxista. Tan importante ha sido este salto que se les reconoce en el mundo académico un rol indiscutible como dos de los mayores referentes del llamado postmarxismo o posmarxismo. 41, una corriente teórica muy reciente cuya característica fundamental es que se ha propuesto revisar al marxismo para adecuarlo, teórica y estratégicamente, al nuevo mundo que nació del fracaso del socialismo real de la Unión Soviética. Sin embargo, Ernesto Laclau no ha trascendido solo en el mundo académico, sino que también su imagen ha llegado al mundo de la política en general en virtud de habérsele reconocido un rol filosófico relevante en el proyecto del socialismo del siglo XX y en general, y en el caso del régimen kirchnerista en particular. Prácticamente no ha existido medio de comunicación nacional e internacional que, al mencionarlo, no le haya adjudicado el papel del filósofo del kirchnerismo. 42. Con su muerte en abril de 2014, Cristina Kirchner brindó un discurso en el que dijo: Laclau era un filósofo muy controversial, un pensador con tres virtudes. La primera, pensar, algo no muy habitual en los tiempos que corren. Segundo, hacerlo con inteligencia y tercero, hacerlo en abierta contradicción con las usinas culturales de los grandes centros de poder, como si la nueva izquierda no fuera uno de ellos. Pero concentrémonos en su aporte teórico, que es lo que pretendemos desentrañar en este capítulo. Y empecemos diciendo que el mundo en el que Laclau vive es muy distinto del de Marx e incluso que el de Gramsci. Lo que Laclau ve cuando escribe junto a Chantal Mouffe su obra Hegemonía y Estrategia Socialista publicada
En 1985, es un mundo donde el capitalismo se ha expandido enormemente y, lejos de agudizar los conflictos de clase, logró cada vez mejores condiciones de existencia para el proletariado 43 frente a una inminente caída del bloque comunista, donde la democracia pluralista también se ha extendido inconmensurablemente y ha hecho aflorar nuevos puntos de conflicto político que no tienen su raíz en fundamentos económicos, y donde el estado de bienestar se encuentra en una brutal crisis y en su reemplazo aquellos ven venir con toda su fuerza el proyecto del liberalismo neoconservador. El citado trabajo de Laclau y Maufe está dedicado a revisar y deconstruir, desarmar y reemplazar las teorías del marxismo tradicional, buscando desmontar el economicismo 44, idea según la cual, tal como ya vimos, lo verdaderamente relevante es la dimensión económica, para luego proponer una nueva teoría y una nueva estrategia para la izquierda, basada en la idea de hegemonía sobre la que nos hemos referido anteriormente. En ello se resumen, precisamente, los esfuerzos de hegemonía y estrategia socialista, una de las obras más importantes de nuestra renacida izquierda. El postmarxismo de Laclau y Maufe tiene centro en la supresión del concepto de clase social como elemento teórico relevante para la izquierda. Este es el paso crucial que ambos pensadores dan respecto de Gramsci, en quien, por lo demás, basan la mayor parte de su teoría. El proletariado ya no es el sujeto revolucionario privilegiado en ningún sentido posible. La clase obrera en Laclau no tiene siquiera privilegios en una estrategia hegemónica como en la teoría gramsciana. Pero además de ello, tampoco hay ningún sentido en buscar otro sujeto privilegiado, como aconteció en la década del 60, en la cual se discutió, a partir especialmente de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, si el privilegio de la historia pasaba por los jóvenes, las mujeres, etc. 45. Contra el intento desesperado por descubrir nuevos sujetos para la revolución anticapitalista, Laclau y Maufe ponen el acento en la construcción discursiva de los sujetos. ¿Qué significa esto? Pues que los discursos ideológicos pueden dar origen a nuevos agentes de la revolución. El discurso tiene carácter performativo, diría el filósofo del lenguaje John Austin. Simplificando un poco, hay que fabricar y difundir relatos que vayan generando conflictos funcionales a la causa de la izquierda. El problema en este punto pasa a ser el de cómo explicar la construcción de estas nuevas identidades. Y la respuesta vendrá dada, una vez más, por el concepto de hegemonía. ¿Pero a qué llaman hegemonía Laclau y Maufe? Para ponerlo en los términos más claros posibles, algo no siempre fácil en razón del oscurantismo de estos autores, hegemonía es el nombre de un proceso bajo el cual fuerzas sociales diferentes entre sí se empiezan a articular y a la postre terminan modificando cada una su identidad particular. Se da entre ellas un intercambio recíproco que los transforma. El concepto de articulación es clave aquí, pues queda definido por los autores como toda práctica que establece una relación tal entre elementos que la identidad de estos resulta modificada como resultado de esa práctica. 46. En otros términos más prácticos, hay articulación política cuando dos frentes políticos entablan una alianza que termina por modificar la identidad de ambos. Pero una articulación, para ser hegemónica, debe generarse en el marco de un antagonismo social, esto es, en un espacio dividido por el conflicto. La hegemonía es un proceso a través del cual distintas fuerzas sociales se empiezan a unir para potenciarse en el contexto de conflictos. Pongamos un ejemplo para aclarar la idea. Un grupo de trabajadores mantiene demandas particulares como, por ejemplo, la necesidad de un aumento salarial. Grupos de mujeres, por otra parte, construyen demandas de protección para el sexo femenino frente a los casos de violencia contra la mujer. Grupos indígenas, por su lado, reclaman porciones de tierras basándose en supuestas posesiones de sus antepasados remotos. Estas demandas, separadamente, carecen de fuerza hegemónica. Pero la izquierda tiene la misión de instituir un discurso que, sobre un terreno de conflicto mayor, articule estas fuerzas en un proceso hegemónico que las haga equivalentes frente a un enemigo común, el capitalismo liberal. Es decir, la izquierda debe crear una ideología en la cual estas fuerzas puedan identificarse y unirse en una causa común. La nueva izquierda debe ser el pegamento que unifique, invente y potencie a todos los pequeños conflictos sociales, aunque estos no revistan naturaleza económica. De tal suerte que la hegemonía se logra cuando una fuerza política determina el complejo de significados y palabras, y por añadidura moldea la forma de pensar, por los cuales han de conducirse quienes se encuentran bajo su dirección. Como Sancho Panza asevera en su diálogo con Alicia en la célebre novela Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, cuando yo uso una palabra, insistió Sancho Panza con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Sancho Panza, es saber quién es el que manda, eso es todo. La hegemonía, según la teoría de Laclau y Maufe, tiene sentido a partir de un momento histórico bien concreto, el de la Revolución Democrática. En efecto, dicha revolución, concretamente la francesa 47, habría instaurado un discurso igualitario que, al suplantar la doctrina teológico-política por aquella que declara que el poder emana desde el seno del pueblo, deslegitimó una serie de subordinaciones, transformándolas en opresiones, ampliando en su constante desarrollo la sede de los antagonismos sociales. Así es que la revolución democrática es, para estos autores, el terreno de una constante e ininterrumpida emergencia de antagonismos que en tiempos precedentes estaban contenidos por otro tipo de discurso social.
Naturalmente, la estrategia que estos autores le proponen al socialismo, lejos de tener por objetivo inmediato la destrucción de la democracia burguesa, al modo del marxismo clásico, tiene su eje en el hecho de entender la democracia como el terreno sobre el cual el proyecto socialista puede y debe desenvolverse, aprovechando y fomentando la multiplicidad de puntos de antagonismos que bajo aquella es posible hacer emerger. De lo que se trata es de abordar la democracia liberal y radicalizar su componente igualitario a tal punto que aquella termine siendo diezmada desde su propio seno, que sea barrida por su propia lógica, destruir la democracia desde adentro y no desde afuera. Ese objetivo termina de evidenciarse en el subsiguiente libro de Laclau, La razón populista 48. Pero sigamos con hegemonía y estrategia socialista. Sus autores no solo hacen explícitas las intenciones antedichas, sino que incluso las destacan con recursos tipográficos. La letra cursiva o itálica pertenece a los propios autores. Es evidente que no se trata de romper con la ideología liberal democrática, sino al contrario, de profundizar el momento democrático de la misma, al punto de hacer romper al liberalismo su articulación con el individualismo posesivo. La tarea de la izquierda no puede por tanto consistir en renegar de la ideología liberal democrática, sino al contrario, en profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural. No es en el abandono del terreno democrático, sino, al contrario, en la extensión del campo de las luchas democráticas al conjunto de la sociedad civil y del Estado, donde reside la posibilidad de una estrategia hegemónica de izquierda. 49. Digamos al respecto dos cosas. En primer lugar, surge de la propia pluma de Laclau y Maufe que la radicalización de la democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otro fin, la destrucción del individualismo posesivo típicamente liberal, es decir, la destrucción de la noción de los derechos individuales y de la propiedad privada. En segundo lugar, así como las dictaduras socialistas del siglo pasado alegaban estar llevando adelante una democracia sustancial frente a la democracia burguesa del mundo capitalista, en Laclau y Maufe esta distinción se mantiene vigente aunque con un nuevo nombre, democracia radical vs democracia liberal. Pero la supuesta democracia radical no es mucho más que el nombre dado a un socialismo que ha incluido en su discurso una serie de demandas que exceden al tradicional terreno de las clases. Y tan así es que los propios autores concluyen su libro de esta forma: todo proyecto de democracia radicalizada incluye necesariamente, según dijimos, la dimensión socialista, es decir, la abolición de las relaciones capitalistas de producción. Por consiguiente, el descentramiento y la autonomía de los distintos discursos y luchas, la multiplicación de los antagonismos y la construcción de una pluralidad de espacios dentro de los cuales puedan afirmarse y desenvolverse, son las condiciones sine qua non de posibilidad de que los distintos componentes del ideal clásico del socialismo puedan ser alcanzados. 50. No es exagerado decir que el objeto de toda la teoría de Laclau y Maufe es la construcción de un socialismo 51 adaptado a las condiciones del nuevo milenio que ven venir, al cual le han puesto de manera simpática el apodo de democracia radical, para incluir demandas que no han tenido lugar con anterioridad en las teorías socialistas. El término poco satisfactorio de nuevos movimientos sociales, escriben los autores, amalgama una serie de luchas muy diversas, urbanas, ecológicas, antiautoritarias, antiinstitucionales, feministas, antirracistas, de minorías étnicas, regionales o sexuales. Lo que nos interesa de estos nuevos movimientos sociales no es su arbitraria agrupación en una categoría que los opondría a los de clase, sino la novedad de los mismos, en tanto que a través de ellos se articula esa rápida difusión de la conflictuidad social a relaciones más y más numerosas, que es hoy día característica de las sociedades industriales avanzadas. 52. Aquí es donde nosotros nos concentraremos en este libro, en desmantelar los discursos de estas nuevas máscaras de la izquierda que sus teóricos hegemonizaron. La relevancia y la autonomía de la política y la ideología aparecen con toda su fuerza en el trazado la estrategia hegemónica que estamos describiendo. 53. Y bajo este paraguas teórico, la izquierda ha terminado de traer, por fin, a primer plano, la relevancia de una lucha ideológica que ha determinado la muerte de la lucha de clases y el consiguiente nacimiento de la batalla cultural. Los pensadores del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es la expresión latinoamericana de la renacida izquierda. Como proyecto con nombre y apellido, aquel nació formalmente el 27 de febrero de 2005 en Venezuela, oportunidad en la cual Hugo Chávez convocara a los intelectuales orgánicos, desde su insufrible programa televisivo Aló Presidente, a inventar el socialismo del siglo XXI. El socialismo no había muerto con la implosión soviética, debía reinventarse con los ajustes necesarios de acuerdo a las condiciones del nuevo siglo y a los nuevos postulados teóricos que los revisionistas del marxismo habían confeccionado. De todo ello se habló con especial énfasis en los foros internacionales de filosofía de Venezuela que empezaron precisamente en ese año, y que apuntaron a desempolvar ideas que se creían condenadas al Museo de Antigüedades de una vez para siempre. El proyecto del socialismo del siglo XXI, en estos momentos, mientras estas líneas se escriben, está siendo pensado y repensado por intelectuales orgánicos dedicados a cumplimentar con la orden del difunto dictador venezolano y expandirlo a toda la región. Aquí daremos apenas un vistazo a las ideas de algunos de ellos que sí bien en muchas cosas presentan un pensamiento más o menos heterogéneo, coinciden a pie juntillas en algo que no es nada menor para la tesis de nuestro trabajo, el carácter cultural de la revolución izquierdista del nuevo siglo. Y es que aquellos son deudores, sin lugar a dudas, del pensamiento postmarxista que, tal como vimos, corrió su mirada desde la agitación de la clase obrera hacia la construcción de nuevos antagonismos sociales, culturales, étnicos, etarios, sexuales, etc. El uruguayo Sirio López Velasco es un caso interesante.
Este ha basado su propuesta intelectual del socialismo del siglo XX en discusiones éticas que tienen su fundamento en el famoso postulado de Marx que reza, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Pero admite seguidamente que la clase obrera que supo ver Marx no es la de hoy y ello lo obliga a contemplar cambios importantes, en momentos en que la clase obrera ha disminuido cuantitativamente y se ha modificado cualitativamente con centrales sindicales que de hecho aceptan los límites del capitalismo. Ya suena a museo la invocación de cualquier partido obrero de vanguardia. La tarea crítico-utópica y comunitarista hoy es colocada en manos de un bloque social heterogéneo, con forma de movimiento que agrupa a los asalariados, los excluidos de la economía capitalista formal, las llamadas minorías que a veces son mayorías, como las mujeres, y algunas comunidades étnicas en algunos países, las minorías activas sobre todo en movimientos, partidos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, y en especial muchas de carácter ambientalista, los pueblos indígenas que sin asumir una postura identitaria ahistórica esencialista, quieren permanecer y transformarse sin aceptar el dogma de los valores capitalistas de la ganancia y del individualismo, y los movimientos de liberación nacional que combaten el recrudecido imperialismo yanqui europeo. 54. El argentino Atilio Borón sigue esta misma línea, aunque hace hincapié en la necesidad de construir, es decir, fogonear el conflicto, en lugar de encontrar al sujeto de la nueva revolución socialista con claras reminiscencias a la CLAU. No existe un único sujeto, y mucho menos un único sujeto preconstituido, de la transformación socialista. Si en el capitalismo del siglo XIX y comienzos del XX podía postularse la centralidad excluyente del proletariado industrial, los datos del capitalismo contemporáneo demuestran el creciente protagonismo adquirido por masas populares que en el pasado eran tenidas como incapaces de colaborar en, cuando no claramente opuestas a, la instauración de un proyecto socialista. Campesinos, indígenas, sectores marginales urbanos eran, en el mejor de los casos, acompañantes en un discreto segundo plano de la presencia estelar de la clase obrera. 55. Y así pues, lo que debe hacer el nuevo socialismo es recoger, impulsar y agitar las reivindicaciones de los vecinos de las barriadas populares, de las mujeres, de los jóvenes, de los ecologistas, de los pacifistas y de los defensores de los derechos humanos. 56. A través de la estrategia hegemónica, es decir, mediante la unión de todos estos microconflictos que hemos analizado anteriormente. En conclusión, anota Bouran, la construcción del sujeto del socialismo del siglo XX requiere reconocer, antes que nada, que no hay uno sino varios sujetos. Que se trata de una construcción social y política que debe crear una unidad allí donde existe una amplia diversidad y heterogeneidad. 57. Puesto en términos de la teoría postmarxista que ya hemos visto, de lo que se trata es de lograr una hegemonía socialista que aglutine todos los elementos de conflagración social posible. Habíamos dicho antes que la hegemonía solo tenía sentido en un marco social donde el conflicto entre los distintos grupos fuera la regla. El marxismo tradicional encontró un único conflicto fundamental que lo abarcaba todo, el de las clases sociales, es decir, el conflicto económico. Pero como el nuevo socialismo ha tenido que minimizar, prácticamente abandonar, la visión estrictamente clasista, necesita hacer irrumpir nuevos conflictos de distintos tipos, que puedan encontrar su hilo conductor en la oposición al orden capitalista y a los valores occidentales en los que aquel se sostiene. Esta generación permanente del conflicto es recomendada por el sociólogo venezolano Rigoberto Lanz cuando anota que el socialismo del siglo XX solo puede tener éxito apostando duro por el impulso de prácticas subversivas que propaguen el efecto emancipatorio de las rupturas, de los conflictos, de las contradicciones. 58. Las coincidencias entre los autores llaman la atención y deben ser remarcadas a riesgo de caer en la redundancia, pues es lo que nos da la pauta de que estamos ya no frente a una propuesta, sino frente a una clara estrategia en marcha. En efecto, el teórico alemán Heinz Dieterich, ex asesor de Chávez y célebre académico del socialismo del siglo XXI, argumenta algo muy parecido a lo de sus colegas cuando escribe que no se trata de la búsqueda de un mítico sujeto de liberación predeterminado, sino del reconocimiento de que los sujetos de liberación serán multiclasistas, pluriétnicos y de ambos géneros. 59 y que la clase obrera seguirá siendo un destacamento fundamental, pero probablemente no constituirá su fuerza hegemónica. 60. Por su parte, el pensador neomarxista ruso Alexander Buzgalin 61 también ha declarado que una premisa objetiva del socialismo del siglo XXI es la asociación de los trabajadores y ciudadanos en general, así se suman a los sindicatos los diversos movimientos sociales y mujeres, etnias discriminadas por el racismo, campesinos, ecologistas, etc., las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones informales no permanentes y muy flexibles que agrupan a gentes movidas puntualmente por causas comunes. 62. Pero López Velasco se queja de una importante omisión que el ruso hace en su trabajo. Nos llama la atención que Buzgalin omita, a no ser que lo hayamos leído mal, a los movimientos homosexuales, gays y lesbianas, en el arco iris de los movimientos asociativos que germinan como semillas del asociativismo participativo decisorio requerido por Barra en el socialismo del siglo XXI. 63. El filósofo y exguerrillero 64 boliviano Álvaro García Linera, actual vicepresidente de Evo Morales, hace especialmente hincapié en la cuestión indigenista en concreto y explica esta traslación del sujeto revolucionario dada entre el histórico obrero explotado al actual indígena colonizado a través del hilo conductor del marxismo. Iniciamos así una relectura, o más bien una ampliación de nuestra mirada, desde lo obrero muy centrado en Marx, o al menos en las obras clásicas de Marx y Lenin, hacia la temática de lo nacional, de lo campesino, hacia la temática de lo que se llama las identidades difusas. Ahí nace una etapa, hacia el año 1986, que se mantiene hasta hoy, de preocupación en torno a la temática indígena,
supe incorporar la temática indígena en un esfuerzo por volverla comprensible y entendible a partir de las categorías que yo tenía. Mi autoformación era básicamente marxista. Comienza una obsesión con distintas variantes, a fin de encontrar el hilo conductor sobre esa temática indígena desde el marxismo. 65 y seguidamente realza el proyecto hegemónico del nuevo socialismo en base a estos nuevos sujetos. Toda revolución implica un tipo de alianzas, aun la guerra de clases es exitosa si se logra aislar, desmoralizar, debilitar al adversario y acoplar a potenciales aliados. Esa es la idea de una hegemonía. 66. Extraigamos como conclusión algo que a esta altura ya es evidente: si hay algún acuerdo estratégico en el marco de la reconstrucción de una nueva izquierda para el siglo XXI, es que ésta se tiene que apoyar con fuerza en nuevos movimientos que son mencionados y repetidos hasta el hartazgo por todos los teóricos que hemos repasado hasta aquí, incluidos Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que, como vimos en el subcapítulo anterior, sentaron las bases teóricas postmarxistas para superar definitivamente el economicismo que solo permitía ver la lucha socialista como una confrontación de clases sociales. Esos nuevos movimientos que el socialismo del siglo XXI debe hegemonizar son fundamentalmente los indigenistas, ecologistas, derechohumanistas, y a los que en este primer tomo de esta obra les dedicaremos especial atención. Las feministas y los homosexualistas, de estos últimos se encargará Nicolás Márquez en la segunda parte de la presente obra, eufemísticamente representados por lo que se ha dado en conocer como la ideología de género.